Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudio Marenghi. Yo elegí para esta exposición el texto de Martin Heidegger, Ser y Tiempo, conocido por todos ustedes. Se trata de una selección de más o menos 37 páginas que va del apartado 12 al apartado 18. En esta selección se encuentran dos grandes temas, el primero de los cuales es el estar en el mundo en general como constitución fundamental del Dasein. Esto se trata en los apartados 12 y 13. El segundo tema es la mundaneidad del mundo, tema que se desarrolla en los apartados que van del 14 al 18. Entonces, yo preparé un resumen para leer y orientarme, que está dividido en dos partes de acuerdo a lo que acabo de decir. Por lo tanto, comienzo ahora con la exposición de la primera parte. Heidegger comienza el apartado 12 recordando que el Dasein es en cada caso mío, es decir, que hay que hablar de él siempre en primera persona y que además se caracteriza por ser un ente comprensor del ser de los entes en general. Heidegger sostiene que las nociones de Dasein y de Existenz, que viene desarrollando en las páginas anteriores, deben fundarse en la noción del estar en el mundo, expresión que designa un fenómeno unitario con momentos estructurales constitutivos. ¿Cuáles son estos momentos? Básicamente podemos decir que son tres. El primero es el quién es en el mundo, es decir, el Dasein en su cotidianidad. El segundo momento es el mundo, en donde interesará sobre todo indagar en su mundaneidad. Y el tercer momento es el estar en como tal, es decir, el vínculo, entre comillas, que relaciona Dasein y mundo. Cito a Heidegger. El estar en el mundo es ciertamente una estructura del Dasein necesaria y a priori. Fin de la cita. Pero nos podemos preguntar, ¿qué significa el estar en de la expresión estar en el mundo? No se trata ciertamente del estar en categorial que caracteriza a los entes que no son el Dasein, como cuando se dice, por ejemplo, que la mesa está en el aula y el aula está en la universidad. Por el contrario, el estar en existencial no denota un sentido espacial del estar de un ente que está ahí dentro de otro ente que está ahí, sino más bien un habitar en, o como también dice Heidegger, un estar familiarizado con el mundo. El estar en, de la estructura mayor, estar en el mundo, mienta entonces una correlación originaria, un protofenómeno de la experiencia que nos advierte que no hay mundo sin Dasein, ni Dasein sin mundo. Cito a Heidegger. No hay algo así como un estar juntos del ente llamado Dasein con otro ente llamado mundo. Fin de la cita. Agrego otra cita que viene bien sobre la cuestión, que dice así: este otro ente, se refiere al ente intramundano en general, este otro ente puede encontrarse con el Dasein solo en la medida en que logra mostrarse desde él mismo dentro de un mundo. Fin de la cita. Esto no implica negarle al Dasein su espacialidad y su facticidad, sino fundarla en su estar en el mundo, para así distinguir la espacialidad categorial, que caracteriza a los entes que no son el Dasein, de la espacialidad existencial, que caracteriza al Dasein mismo. Heidegger pasa a enumerar luego algunos modos del estar en el mundo que definen el modo de ser del ocuparse propio del Dasein y dice, cito, habérselas con algo, producir, cultivar y cuidar, usar, abandonar y dejar perderse, emprender, llevar a término, averiguar, interrogar, contemplar, discutir y determinar. Fin de la cita.
El ocuparse de algo, en alemán besorgen, lo considera Heidegger un existenciario que define ontológicamente el Dasein, el cual será caracterizado más adelante en la obra como cuidado, que en alemán se escribe Sorge, ¿sí? Acá vemos cómo besorgen y Sorge son términos vinculados y, digamos, delicadamente elegidos por Heidegger. Cito a Heidegger: el estar en el mundo, en cuanto a ocupación, tiene tanto óntica como ontológicamente la primacía. La estructura estar en el mundo, entonces, constituye una estructura fundamental del Dasein, en tanto a partir de ella, cito, el Dasein queda ya cada vez abierto para su comprensión del ser. Fin de la cita. Aunque Heidegger advierte que el Dasein suele comprenderse a sí mismo a partir del modo de ser de los entes que no son el Dasein, es decir, de los útiles y de los objetos. Este es un fenómeno que más adelante aparecerá bajo la denominación de caída del Dasein. Se destaca el plano ontológico del estar en el mundo frente al plano óntico que enfrenta un sujeto con objetos, derivando el fenómeno secundario del conocimiento a partir del fenómeno primario del estar en el mundo. Cito a Heidegger: sujeto y objeto no coinciden con Dasein y mundo. Fin de la cita. Entramos en el apartado 13, en el que Heidegger se dedica a ejemplificar el modo en el que el conocimiento del mundo se funda en el estar en el mundo. Allí plantea Heidegger el problema del representacionismo y se pregunta, cito, ¿cómo sale este sujeto cognoscente de su esfera interior hacia otra distinta y externa? Fin de la cita. En otras palabras, podemos preguntarnos, ¿cómo articular en el acto de conocimiento la trascendencia del objeto mundano con la inmanencia del sujeto cognoscente? ¿Cómo sale el sujeto desde sí mismo y se apropia del objeto como lo absolutamente otro? Según Heidegger, eso es posible solo si se presupone que el sujeto es Dasein, entendido como existencia y más en general como estar en el mundo. Cito: si preguntamos ahora qué es lo que se muestra cuando el conocimiento mismo es fenoménicamente constatado, tendremos que afirmar que el conocimiento mismo se funda de antemano en un ya estar siendo en medio del mundo que constituye esencialmente el ser del Dasein. Fin de la cita. Podríamos decir entonces que la intencionalidad de la conciencia, ya sea la husserliana, kantiana, hegeliana, etc., se funda en el ya estar siempre en el mundo heideggeriano, el cual no supone una actividad contemplativa, sino un originario ocuparse de sí mismo y de lo otro en general. El conocimiento teorético, en este sentido, requiere un cambio de actitud radical para poder emerger. Cito a Heidegger: absteniéndose de todo producir, manejar y otras ocupaciones semejantes, la ocupación se reduce al único modo de estar en que ahora le queda, al mero permanecer junto a. Fin de la cita. Para que acontezca el cambio de actitud del originario estar ocupado con los útiles y se pueda dirigir la mirada a ellos, objetivándolos y enfrentándolos ante un sujeto, se requiere, según Heidegger, de un cierto esfuerzo. Así nos dice Heidegger, cito, en el estar así constituido, como abstención de todo manejo y utilización, se lleva a cabo la aprehensión de lo que está ahí. Fin de la cita.
Esta aprehensión perceptiva puede luego articularse y expresarse en proposiciones lingüísticas, precediendo siempre el sentido de lo experienciado al significado de lo expresado y comunicado. El problema del representacionismo, a saber, responder cómo el sujeto sale de su encapsulamiento para llegar hasta el objeto, aquí desaparece porque el Dasein, cito a Heidegger, ya está siempre fuera, junto a un ente que comparece en el mundo ya descubierto cada vez. Fin de la cita. Dicho de otro modo, las mónadas no requieren de puertas ni ventanas porque ya están en la calle junto al resto de los entes, los cuales pueden comparecer ante el Dasein. En síntesis, entonces, para terminar con esta primera parte, el conocimiento es una actividad óntica fundada que surge como posibilidad de la estructura ontológica fundante del estar en el mundo del Dasein. Acá voy a hacer un corte para tomar un poco de aire y seguir con la segunda parte.